Es una alegría, apreciados alumnos, compartir con ustedes este módulo del curso relacionado a la implementación y ejecución de proyectos de intervención en este diplomado que es la Facultad de Teología. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, quisiera reflexionar con ustedes en lo que está escrito en Colosenses 3, 23 al 24. Como leemos acá, dice: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo como es su verdadero dueño. Colosenses 3, 23 y 24. Al leer estos versículos, yo quiero decirles al iniciar esta sesión de clases que lo que vamos a hacer aparentemente puede ser algo sencillo, pero eso algo sencillo tiene que ser desarrollado por ustedes de manera tan diligente que al final el producto pueda resultar en un aporte, ¿no es cierto?, al sistema educativo adventista. Por otro lado, Burke dijo algo interesante: el peor error es no hacer nada por pensar que es poco lo que se puede hacer. Cuando vamos a plantear nuestros proyectos, algunos de ustedes quizá se pregunten y digan que es algo sencillo lo que se está haciendo o que no tiene significancia, pero eso es un error, ¿no? Yo creo que cada proyecto y su implementación va a ser un importante, por más pequeño que sea, un importante aporte a nuestro sistema. Vayamos entonces a definir cómo va a ser nuestro curso de manera rápida. La sumida del curso. La asignatura pertenece al área de investigación y comprende la formulación, ejecución y monitoreo de los proyectos de intervención. Para eso vamos a tener que estudiar algunos aspectos relacionados, ¿no es cierto?, a la implementación de estos proyectos de intervención. ¿En qué consiste la fase de este curso? Son 3 fases. La sesión del día de hoy, la primera sesión, se están dando las indicaciones, la presentación del marco referencial de proyectos de intervención. Vamos a ver el tema del diagnóstico y el análisis de las oportunidades de intervención, ¿no? Eso lo vamos a ver en la sesión del día de hoy. La siguiente sesión está relacionada al proceso de cambio, a la matriz de prioridades. La sesión 3, la formulación del problema objeto de la intervención, y luego la formulación de los componentes del proyecto de intervención. Y la sesión 4 va a culminar también con la formulación del proyecto de intervención y vamos a ver todos los componentes. En la fase 2 es la ejecución de este proyecto de intervención en la institución donde ustedes están trabajando. Y la fase 3, la fase 2 anteriormente, y la fase 3 tiene que ver con la evaluación formativa. Es decir, después de haber hecho el proyecto, después de haber implementado este proyecto, ejecutado este proyecto, la fase 3 consiste en la presentación de una monografía donde ustedes van a poner sus reflexiones. ¿Qué es lo que se hizo bien? ¿Qué es lo que se hizo mal en la implementación de este proyecto? Y bueno, ¿y qué es lo que se podría hacer para mejorar el plan que ustedes han ejecutado? Bueno, eso es básicamente las fases de nuestro curso. El objetivo de nuestro curso consiste en conocer la metodología para la elaboración e implementación de los proyectos de intervención educativa. Pasamos ahora sí de lleno al curso. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto está relacionado básicamente a una idea, un plan. Todos nosotros en determinado momento tenemos una idea en nuestra mente. Entonces, un proyecto, ¿en qué consiste? Tenemos la idea, llevamos de manera formal esa idea, siguiendo, ¿no es cierto?, el rigor, al papel y lo presentamos. Básicamente en eso consiste un proyecto. Pero existen diferentes tipos de proyectos. Ya hemos visto que los proyectos de intervención están en el marco de la investigación. Para referirme solamente a algunos ejemplos de tipos de proyectos, podríamos mencionar los siguientes. Están los proyectos de intervención, los que vamos a desarrollar. Los proyectos de evaluación, por ejemplo, un proyecto de evaluación podría ser evaluar, ¿no es cierto?, el desempeño de los docentes de X institución. Están los proyectos de desarrollo tecnológico, cuyo resultado final tiene que ser algo tangible, ¿no? Necesariamente estos proyectos de desarrollo tecnológico están relacionados al área de ingeniería. Están los proyectos de investigación, que tienen su rigor interesante. Los proyectos de investigación-acción, que se asemejan muchísimo a los proyectos de intervención. Y también podemos decir los proyectos de vida. Todos estos 5 primeros proyectos están relacionados
al área de investigación. ¿Qué es entonces un proyecto de intervención? Un proyecto de intervención es aquel que cuestiona en primer lugar una determinada situación y luego trata de resolver esa situación o ese problema. Repetimos, un proyecto de intervención es aquel que cuestiona una determinada situación, encuentra un problema y luego trata de resolver este problema. En eso consiste un proyecto de intervención. ¿Qué dice Rodríguez y Espinar y colaboradores? Dice que un proyecto de intervención es un conjunto de acciones sistemáticas, planificadas, basadas en necesidades identificadas y orientada al cumplimiento de una meta como respuesta a esas necesidades, con una teoría que los sustente. En esta última parte, nosotros solamente les vamos a pedir, y pongan mucha atención, les vamos a pedir que la teoría que sustente a todos los trabajos, a los proyectos que van a ser presentados, se va a regir estrictamente en los libros de la señora Elena G. de White. Yo quiero decirles algo. El mundo considera a los principios que están en los libros de la hermana White como una especie de hipótesis. Pero para nosotros esos principios ya se han convertido a lo largo del tiempo en tesis demostradas. Entonces, el marco referencial donde se van a mover, o teórico, donde se va a mover todo nuestro proyecto de intervención, tiene que ser exclusivamente en los escritos de la señora Elena G. de White. Miren, los proyectos de intervención tienen algunas características interesantes. Definitivamente son participativos, porque no lo va a llevar solamente una persona, sino va a ser aplicado en un grupo de personas. También una característica de estos proyectos de intervención es que son una especie de espiral introspectiva, que siempre están reevaluándose los resultados y planteándose nuevas propuestas, es colaborativa, crea comunidades autocríticas, etcétera, etcétera. Y en el PowerPoint que le estamos haciendo alcance está detallado cada característica, ¿no? Bueno, antes de diseñar el proyecto necesitamos considerar los siguientes puntos. Primero, esto es importante, debemos partir del análisis de la realidad. Es decir, nosotros necesitamos conocer muy bien la realidad donde vamos a realizar la intervención. Luego también necesitamos conocer algunas teorías, ¿no?, relacionadas a esa realidad. Y nosotros, los profesores adventistas, conocemos muy bien estas teorías. Está en los libros de la señora Elena G. de White. Son aspectos que tienen que ser considerados para plantear, ¿no es cierto?, un proyecto de intervención. Conocer muy bien la realidad. Otros aspectos a considerar. En esa realidad necesitamos haber ubicado o detectado algunas situaciones que necesitan ser intervenidas, algunos problemas. Necesitamos tener la capacidad de que éstas estén ubicadas. Por otro lado, debemos tener un deseo importante dentro de nosotros para cambiar esa realidad, ¿no? Son consideraciones que deben estar en el momento de decidir los proyectos de intervención. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a intervenir, ¿no? ¿Qué vamos a intervenir? ¿Dónde vamos a realizar esta intervención? Mire, consideramos que al momento de seleccionar, ¿no?, en qué parte del trabajo de la institución vamos a intervenir, necesariamente va a provocar un nivel de estrés, y eso es interesante, ¿no? Ahora, es importante conocer que el área donde se va a realizar la intervención definitivamente debe ser de amplio conocimiento de usted, que se convierte en un agente de cambio, ¿no?, porque va a cambiar esa situación. También es importante recordar que si no tenemos la manera clara qué es lo que vamos a intervenir, por lo menos debemos tener la idea de algunas situaciones problemáticas que son diferentes al problema, ya vamos a explicar esto, ¿no es cierto?, donde podemos mejorar algo, donde podemos corregir algo, por lo menos debemos tener esa idea. Por otro lado, ¿qué área podemos intervenir en esta institución? Existen diversas maneras para llegar al área de intervención. Diversas maneras, y algunos autores tienen una forma de, ¿no?, etcétera, hay una especie de marco lógico, hay una especie de matrices, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas de llegar al área de intervención. Primero, entonces la selección, vamos a pedir que presten atención a este aspecto. La selección de nuestra área de intervención debe ser conocido plenamente por nosotros.
Estamos reiterando muchas veces este aspecto. Otro aspecto, dentro de toda esa situación, debemos elegir un tema que más le llame la atención. Uno que más le llame la atención. Por otro lado, este tema que hemos elegido debe tener un respaldo bibliográfico en los escritos de la hermana Elena G. de White. No toquen un tema, por ejemplo, podríamos decir el tema de la relación entre padres e hijos. Eso es ampliamente tratado por la hermana Elena G. de White en el libro Hogar Cristiano. Ahí hay amplia bibliografía, ¿no? Pero puede haber algunos temas donde no podemos encontrar bastante información en los libros de la hermana White. Le pedimos que no consideren esos temas, ¿no? Por otro lado, simplemente es cuestión de que usted se decida, ¿no? Ya para iniciar la implementación de este proyecto. Entonces, yo quisiera conversar con ustedes un tema que está relacionado, para que no se confunda entre una situación problemática y un problema. Por ejemplo, aparece en la selva peruana un tipo de gripe, ¿no? Aparece un tipo de gripe cuyas consecuencias el contagio es muy rápido y cobra muchas vidas, ¿no? Y se alarma y esto es noticia. Esa es una situación que se produce en la selva peruana. Pero lo que estamos descrito no es un problema, es una situación problemática, ¿no? Lo que hemos descrito no es un problema, sino es una situación problemática. Entonces, a partir de esa situación problemática van a aparecer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos días dura la enfermedad promedio? ¿Cuáles son las causas que origina la presencia de esa enfermedad? ¿Quiénes lo sufren? ¿Quiénes son fáciles de contagiar? Etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada pregunta se convierte en un problema. Entonces, para escoger nuestro problema de intervención, lo primero que tenemos que hacer es describir una situación problemática, y luego, después de esa situación problemática, necesitamos hacernos algunas preguntas que se convierten en nuestro problema. Y una sola pregunta va a tener respuesta. Entonces, ahí va a ser la aplicación de nuestro proyecto de intervención. Esta es la primera sesión de clases, básicamente introducción. Los trabajos que queremos que ustedes realicen para la próxima sesión de clases son los siguientes. Primero, vamos a pedirles, para información mía, queremos que en 2 hojas, si algunos quieren hacerlo más, no hay ningún problema, formulen su proyecto de vida, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Qué cosas creen que han influido en su infancia, ¿no? Para ser lo que ahora son? ¿Y qué se proyectan al futuro, ¿no? Esa es la primera actividad que vamos a desarrollar a manera de, digamos, de calentar para desarrollar este proyecto de intervención. La segunda actividad, queremos que ustedes elaboren una lista de al menos 4 libros de la señora Elena G. de White, cuyo tema central corresponda al área donde ustedes piensan hacer su intervención, ¿no? La bibliografía que digamos que va a respaldar este proyecto de intervención. La tercera actividad es que usted ubique en su institución un área de interés donde va a realizar su proyecto de intervención. Y la tercera actividad es que usted realice por lo menos una relación de 10, ¿no? De 10 problemas que piensa que están relacionados a esa situación problemática. En eso consiste la sesión de esta primera clase. Que Dios los bendiga, nos encontramos entonces en la próxima clase.